Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Tengan muy buenas tardes. Quisiera por favor invitarles a que abran su Biblia ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, que es el libro que vamos a estar estudiando a lo largo de todo este tiempo. Y ojalá antes de que terminemos este libro de estudiarlo, venga el Señor Jesucristo y nos lleve a su santa gloria. Sería lo mejor que pudiera pasar. De verdad les digo, hermanos. Sin embargo, hasta que no ocurra eso, tenemos la responsabilidad de estudiar su palabra, de amar su palabra y sobre todas las cosas de vivir su palabra. Así que, hermanos, vamos a leer el capítulo 1 del libro de Efesios. Capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esos son los textos que vamos a profundizar hoy día. Sabemos que la vez anterior hicimos un panorama general de lo que es el libro de Efesios. Recordará usted, hicimos no solamente dentro de lo que es el panorama general, vimos el marco histórico, el marco geopolítico, histórico de lo que, cómo fue escrita esta carta, quién escribe esta carta. Sabemos que esta carta escribe el apóstol Pablo y lo hace precisamente cuando él está prisionero en la ciudad de Roma. Estamos convencidos de que esta carta fue llevada precisamente por Tíquico, un discípulo del apóstol Pablo, justamente a la carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes ahí en Éfeso, ¿verdad? Sabemos también que la iglesia era una iglesia muy, muy espiritual, tenía muchas cosas, era realmente bendecida, pero habían ciertos hermanos, como vimos la vez pasada, habían hermanos que estaban enseñando malas cosas, estaban enseñando doctrinas que no eran correctas, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo hace y escribe esta carta. Es decir, vemos en el apóstol Pablo una urgencia en escribir esta carta a la iglesia allá en Éfeso. Éfeso era una ciudad tremendamente importante, una de las 5 ciudades más importantes de la provincia de Asia en el Imperio Romano. Eso lo vimos la vez pasada. Es decir, siendo de esta manera una ciudad así, era una ciudad muy cosmopolita, ¿verdad? Como Londres, como Madrid, como Nueva York, venía gente de muchos países, muchas naciones. Por lo tanto, era una ciudad de muchas religiones, pagana al máximo, inmoralidad sexual impresionantemente grande en esa ciudad. Y de toda esa gente que había ahí en la ciudad de Éfeso, de toda esa gente estaba formada la iglesia de Éfeso. Es decir, todos los que habían venido a los pies de Cristo tenían ese background, ese pasado de ellos, ¿no? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque vimos el amor de Pablo, vimos la fidelidad de Pablo, vimos la responsabilidad de Pablo en cuanto a escribir esta carta. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en estos 2 primeros versículos. Dado ya el panorama general, entendimos de que esta carta a los Efesios es una carta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una carta que todo creyente tiene que leer, todo creyente tiene que saber y estudiar esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Es muy importante. Esta carta es importantísima, debe de ser estudiada en cada iglesia. Es decir, cada líder, cada pastor, si se considera una buena iglesia, debe de estudiar este libro. ¿Por qué? Porque en esta carta que Pablo escribe a los creyentes en Éfeso, hay verdades importantísimas, hay doctrinas importantísimas que tenemos que saber y vivir bajo esas doctrinas. La carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso es como una mina inagotable, es como una fuente de diamantes que mientras más vamos leyendo, más tesoros vamos encontrando. Es impresionante. Cada palabra, cada oración, cada versículo es una fuente de verdad, de doctrina
absolutamente necesaria para la vida de cada creyente. Esta carta es dirigida a los gentiles creyentes, es decir, hay mucha doctrina, mucha verdad ahí. Nosotros pusimos un ejemplo de una mujer en Estados Unidos que murió dejando una fortuna de más de $100 millones en 1916, imagínense. Sin embargo, esta mujer era tan tacaña, tan avara, que pues ni siquiera calentaba la avena para comer. Su hijo perdió una pierna. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando una clínica que lo atiendan gratis a su hijo. Esta mujer, a pesar de que ella tenía muchísimos bienes, ella eligió vivir como pobre. Esa es la imagen que a veces hay de muchos creyentes, que tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo Jesús y que a veces viven como pobres espiritualmente, sin hacer uso de esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en el libro de Efesios, una fuente inagotable de tesoros, de doctrina, que todo creyente debe de saber, que toda iglesia debe de estudiar, toda iglesia debe de estudiar. Nos anima, nos exhorta a vivir bajo esas doctrinas que son verdaderas y que todas ellas las tenemos es gracias a Jesucristo, en Jesucristo. El doctor Martin Lloyd Jones le catalogó a esta carta que Pablo escribe a los Efesios como la más sublime y majestuosa exposición del glorioso evangelio de Jesucristo. Sin embargo, y a pesar de que es muy corta la introducción que acabamos de leer, es muy específica y contundente en cuanto a lo que implica y en cuanto a lo que explica. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada oración, que cada versículo, que cada palabra que leemos acá en el libro de Efesios, en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, es inspirada por el Espíritu Santo en cuanto a su orden, instrucción y enseñanza para la iglesia y para cada creyente. Es decir, todo lo que está escrito ahí es veraz, es verídico. Hay un orden de enseñanza, instrucción, exhortación. Es decir, que cuando se leía esta carta, estas palabras eran escuchadas. Y cuando eran escuchadas era como si el mismo Señor Jesucristo las estuviese enseñando o las estuviese hablando. Entendemos esto porque cada apóstol, y específicamente acá el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, tenía autoridad de Jesucristo. Y cuando obviamente ellos escribían, no solamente los evangelios, sino todas las cartas que tenemos a partir del libro de los Hechos, lo hicieron con inspiración divina, con autoridad divina. Es decir, no es algo que ellos inventaron, no. El Espíritu Santo guió a cada uno de estos hombres y específicamente acá al apóstol Pablo, que es el que estamos estudiando, se refiere a esta carta acá en Efesios. Entonces, ¿qué dice ahí? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Pablo está presentando sus credenciales. ¿De qué? De apóstol, de Jesucristo. O sea, no es de alguna denominación, nada de esas cosas. Es apóstol y es de Jesucristo. Esto es de quien Él es apóstol. ¿A quién le debe fidelidad? A Jesucristo. ¿A quién Él está sometido por su autoridad? A Jesucristo. ¿Quién fue el que le envió? Jesucristo. Y dice ahí la palabra de Dios, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Es decir, estamos viendo acá la doble autoridad
que tiene el apóstol Pablo, no solamente porque es de Jesucristo, sino también porque es bajo la voluntad del Padre. Doble autoridad. Y eso es precisamente lo que él está presentando sus credenciales ahí. Entonces, aquí yo quisiera abrir un paréntesis, amados hermanos, para explicar cuáles son las condiciones bíblicas que se requiere para ser un apóstol, dadas las situaciones que hoy vivimos tan peculiares en el mundo cristiano especialmente, donde pues hay personas que se declaran apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, pero la pregunta es si es que esto es bíblico o no. Entonces yo quisiera que según la palabra de Dios veamos cuáles son los requisitos que se necesita para ser un apóstol. ¿Qué es lo que la Biblia dice que se requiere para ser un apóstol? Cuando, por ejemplo, leemos el libro de los Hechos, que yo le recomiendo que por favor lea el libro de los Hechos, paralelo al libro de Efesios que vamos a estar estudiando, le va a ayudar mucho a usted para tener una idea más general, una visión más amplia de lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 21 en adelante, están los requisitos que se requieren para ser un apóstol. Es muy básico. Entonces, el primer requisito que se requiere para ser un apóstol es haber sido escogido o comisionado personalmente por el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 y versículo 13 dice así: y cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El punto aquí es que Pablo cumple este requisito. Otro requisito era haber sido testigo del ministerio y de la resurrección de Jesucristo. Hechos, por ejemplo, capítulo 10 y versículo 39, dice así: nosotros somos testigos, están hablando los discípulos, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Primera de Corintios, Pablo está hablando ahí en el capítulo 15, versículos 7 y 8, dice así: después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y él está hablando de sí mismo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo cumple este requisito para ser apóstol. Otro requisito muy importante también para ser apóstol eran las señales y prodigios. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El punto es que Pablo también cumple este requisito. Los milagros, las señales que tenían estos hombres eran muy especiales. No solamente eran hacer milagros, sino también tenía otra función: establecer la iglesia e instituir la iglesia. Entonces, estas señales y prodigios confirmaban que ellos eran apóstoles. No todo el mundo tenía ese tipo de señales y prodigios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínense, no todo el mundo puede decir esto. Pablo cumple este propósito que es del cual estamos estudiando. Tenían autoridad de Dios, como vimos, no solamente del Señor Jesucristo, sino también de parte del Padre. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 8 dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Es decir, la autoridad que ellos tenían era especial. Usted le ve, por ejemplo, ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, a Pedro, por ejemplo. Cuando vemos a Pedro, recuerda usted en los evangelios, es una persona tosca, es una persona que ni siquiera sabe expresarse. Sin embargo, ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos en adelante le vemos a Pedro hablando con una elocuencia impresionante, autoridad.
Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. En 2 semanas ganó 5,000 personas. Tenían autoridad para hablar las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo. También ellos fueron comisionados a fundar iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, está hablando Pablo, cada día es la preocupación por todas las iglesias. De hecho, la carta de los Efesios es una preocupación muy grande que él tiene por las iglesias. El problema aquí, con los que se denominan apóstoles y profetas hoy día es muy serio. Porque ningún hombre, después del primer siglo de la muerte del Señor Jesucristo, puede cumplir con estos requisitos que acabamos de leer. Ningún hombre. O sea que si usted está en una iglesia donde el líder se denomina o se hace llamar profeta o apóstol, yo le recomiendo que salga de esa iglesia corriendo, porque no es bíblico. O si en su iglesia asisten profetas o apóstoles supuestamente a predicar y a ungir y a doble ungir y a hacer milagros, salga de esa iglesia porque no es bíblica. Salga y salga corriendo. Porque ningún hombre a partir del primer siglo puede cumplir estos requisitos. Nadie. El punto aquí es que estas personas hoy día se presentan por sí solos, se envían por sí solos, se nombran y se autonombran. Y aquí cierro el paréntesis. Y esto es importante que usted pueda entender, amado hermano, amada hermana. Hoy día no existen apóstoles, no existen profetas. Y lo estamos viendo bíblicamente. Eso no quiere decir que Dios no haga milagros hoy día. Claro que Dios hace milagros. En su voluntad y en su soberanía, Él hace milagros todos los días. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que ese es el mejor y más grande milagro que un ser humano puede tener. Entonces, hasta acá cierro el paréntesis, hermano. ¿Sí? Y luego dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Los receptores de esta carta. ¿A quién está dirigida esta carta? A los santos y fieles en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta usted ahí la forma como la Biblia describe a una persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, que le pertenece a Jesucristo? La forma como la define la Biblia es un santo y fiel. Una persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Una persona cuyo Señor y Salvador es Jesucristo. Es un santo y es un fiel. Es santo y es fiel. Entonces, para explicar este punto, quisiera que primero entendamos dos cosas importantes. La palabra santo, que ha sido una palabra muy tergiversada en este tiempo, en estos años, digámoslo así, y a lo largo de la historia, debemos de entender bien qué significa esta palabra santo. Pues bien, santo se utiliza de dos maneras en la palabra de Dios en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa santo. Se refiere a Dios mismo, a su esencia mismo. Es decir, no hay nadie más santo como Él. Cuando dice kadosh o santo, refiriéndose a Dios, está refiriéndose a la esencia misma de Dios. Él es santo, no hay nadie más santo como Él. Su esencia, la esencia misma de Dios, su naturaleza misma es la santidad. No hay nadie más santo como Él. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 2. Ahí en Isaías, capítulo 6, versículo 3, usted sabe, el profeta Isaías tiene una visión del trono de Dios y ve a los serafines ahí cantando santo, santo, santo. Lo que los serafines están cantando ahí es Kadosh, Kadosh, Kadosh.
refiriéndose a la santidad de Dios, a la esencia misma de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, santo. Y la otra palabra que se utiliza como santo en nuestro idioma español en el Nuevo Testamento es la palabra hagios o agios en el griego. Y precisamente se refiere a los creyentes, a usted y a mí. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. A los hagios, a los santos y fieles, dice. Cada creyente es un hagios, es un santo. Ahora, esta palabra hagios se refiere a los creyentes en base a dos connotaciones muy importantes. La primera, esta palabra hagios significa apartado o separado por Dios y para Dios. ¿Sí? Y este concepto de ser separado por Dios o para Dios lo tenemos a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Es un concepto muy básico, ¿sí? Por ejemplo, usted le ve a Abraham cuando Dios le llama. Dios le dice: oye, haz el favor, deja tu parentela, tu familia y ven acá. Es decir, Dios le separa, le aparta para Dios, ¿sí? Cuando Dios, por ejemplo, separa al pueblo de Israel de todas las naciones paganas, idólatras que había en el mundo, Dios separa al pueblo, a la nación de Israel, ¿para qué? Para que ellos sean los que evangelicen a todas las naciones paganas del mundo. Le muestren que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Porque en ese tiempo había solamente paganismo, muchos dioses de todo tipo. Pero aún así el concepto sigue siendo el básico. Dios les separa por Dios y para Dios. Los profetas, cuando vemos en el Antiguo Testamento, Dios separa a profetas, aún antes de nacer, los separa desde el vientre para que ellos den la palabra de Dios. Para Dios, por Dios. Cuando usted da las ofrendas, cuando usted da sus ofrendas, usted está separando sus ofrendas para Dios y por Dios. No es para el hombre, es para Dios. Cuando Dios le separa a Pablo de todos los hombres, le está justamente separándole para él. Recuerda, él estaba camino a Damasco. Y le dice: ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Le separa. Y los apóstoles también fueron separados para Dios. Y la otra connotación de la palabra hagios tiene que ver o hace referencia con lo que es limpio o purificado. Es decir, no solamente separado o apartado para Dios, sino también tiene la connotación, esta palabra hagios, de ser limpio o purificado. Y es interesante porque lo que purificaba simbólicamente en el Antiguo Testamento era la sangre de los animales que se sacrificaban. Sin embargo, ya acá en el Nuevo Testamento, lo que nos limpia de todo pecado y lo que nos purifica de todo pecado es la sangre de Jesucristo. ¿Entiende usted ahora? Con esto en mente, entonces vamos a ver quiénes son los santos a los cuales se refiere el apóstol Pablo al escribir esta carta. ¿Cuáles son los receptores? Los santos, como yo les dije hace un momento, como primer punto, los santos. Esta palabra santo, una palabra que ha sufrido mucho a lo largo del tiempo. Ahora escuche bien, esta palabra no se refiere a una figura de yeso o a una figura que algún artesano la hizo con madera o con mármol. No se refiere a ninguna de esos santos, ni tampoco a esos santos que tenían pues nuestras abuelitas ahí colgadas, ¿verdad?, en las paredes. No se refiere a ninguno de esos santos. Tampoco se refiere, usted sabe, a un hombre vestido de blanco que sale por las mañanas a dar un discurso ahí en la Ciudad del Vaticano. Tampoco se refiere a ese hombre. No se refiere nada de eso. El punto aquí es quién define quién es santo y quién no es santo. Ese es el punto. Ahora, lo que define lo que es santo y lo que no es santo no es el diccionario bíblico. Lo que define lo que es santo o lo que no es santo
no es una institución religiosa. Lo que define lo que es santo o lo que no es santo no es un grupo de personas con buenos deseos, no. Lo que define quién es santo y quién no es santo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de Dios es escrita y dada por Dios, que Dios es santo. Es decir, la palabra de Dios nos muestra quién es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y es así que Pablo llama santos a los receptores de esta carta. De hecho, lo hace 9 veces. Estas personas, déjeme decirle que están vivos, no son de yeso. No son de yeso, ni de madera, ni nada de esas cosas. Son personas como usted y como yo. Y aunque parezca paradójico, estos santos en un momento de sus vidas estuvieron muertos en delitos y pecados, pero ahora están vivos. Ese es el punto. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así: y Él, es decir Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Saben? Nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo es eso: muertos, fétidos, hediondos, podridos, corruptos en pecado. Muertos espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada. Pero Él nos da vida. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es evidente que estas personas o estos creyentes a quien Pablo está escribiendo nunca habían realizado nunca habían realizado ellos un milagro. Es más, ellos habían experimentado sí un milagro. ¿Cuál? El nuevo nacimiento, al confiar en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Mire ahí el capítulo 2 mismo, del versículo 4 al 10. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloriese, para que seamos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Entiende usted acá? Un santo es aquella persona que ha confiado en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ese es un santo. Esta persona ahora es un creyente, no solamente en relación a Cristo, sino también en relación a la iglesia y a los hermanos de la iglesia, que forman el cuerpo de Cristo. Pero por sobre todas las cosas, en relación a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nadie puede acercarse a Dios si es que no es santo. Y el texto lo dice claramente. No por buenas obras que usted tenga, no por más que usted ayude a su papá, a su mamá, sea buenito, no, nada de eso le califica a usted para estar delante de Dios. Lo que nos ayuda, lo que nos califica para ser santos es el hecho de que Jesucristo está en nosotros. De hecho, ese es el único camino para la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios. Yo soy bueno, no peco, no bebo, no tomo, no bailo. Pero eso no le califica a usted para ser santo. Eso no le califica a usted para estar
en la presencia de Dios. Por eso Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es claro. Por eso, cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador es santo, porque ha sido separado para Dios, apartado por Dios y para Dios. Entonces, cuando el pecador confía en Cristo como su Salvador y está en Cristo, esta persona está vivo físicamente, pero también está vivo ahora espiritualmente, porque antes vivía su vida, pero estaba muerto en delitos y pecados. Hoy no, hoy está vivo espiritualmente. Dios nos otorga vida por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros decimos, oh Dios mío, ya no quiero pecar, no me agrada el pecado. Si antes me deleitaba en esto, en este otro, hoy no, ya no. Ya no la bachata, ya no la salsa, ya no el merengue, no, ya no. Hoy quiero alabarle a mi Dios. Esa es la nueva vida que el Señor nos imparte. No, ya no quiero hacer las cosas deshonestas. Antes me cogía el toileclina, las fundas ahí de las cavas, me llevaba. Hoy no, hoy sé que eso es pecado, que no le agrada a Dios. Esa es la nueva vida que Dios nos imparte por medio de Jesucristo. Eso es estar vivos en Cristo. Amén. Decir, el creyente está en este mundo físicamente, pero no pertenece a este mundo espiritualmente. ¿Entiende eso usted? ¿Cómo explicarlo esto? Juan capítulo 17, la oración intercesora que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, del versículo 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro, estas nuevas criaturas que somos usted y yo en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Claro, no nos agradan las cosas deshonestas. Estamos dejando paulatinamente, a unos paulatinamente, otros de insofacto, dejan el trago, el licor, las mujeres, la deshonestidad, todas esas cosas. Sí, estamos en este mundo, pero no pertenecemos, no compartimos lo que el mundo hace. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la definición que Dios nos da como santos son aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesús, basados en los méritos de la cruz de Cristo, en el carácter sustitutivo, vicario del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ante Dios somos declarados justos. Es decir, que cuando Dios llama santo a una persona, está hablando de que esa persona ha sido justificada por medio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, que cuando venimos a Cristo somos declarados justos. Y cuando somos declarados justos, llegamos a ser santos. Somos santificados. Aunque usted sabe acá, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios. Y hemos estudiado acá un poco, hemos hablado un poco de lo que es era la iglesia de Corintios. Una iglesia totalmente desastrosa, con muchos problemas, con mucho pecado. Pero aún así, Pablo los describe a ellos como santos en virtud no de lo que ellos hacían o podían hacer, sino en virtud de quién es Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo bien. Y que están obviamente en ese proceso de santificación. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, todo creyente que es justificado es también santificado.
Ese es el punto. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos santos por medio de Jesucristo. Es decir, que somos justificados, por lo tanto, somos santificados en Jesucristo. Y un texto que me encanta, ¿verdad? Hechos capítulo 26 y versículo 18. Dice así: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Puede usted ver las tres partes ahí en este versículo? Lo que es la conversión, justificación y santificación. Es hermoso. Mire la conversión: para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión llega por medio del Evangelio. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Está viendo usted ahí la justificación? La justificación es por medio de la fe. Y finalmente tenemos la santificación, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nadie puede llegar a ser santo si sus pecados no les han sido perdonados, quitados por los méritos de Jesucristo en la cruz. Entonces vemos ahí tan hermoso la conversión, la justificación y la santificación. La conversión por medio del Evangelio, la justificación por medio de la fe y la santificación, el hecho de que somos apartados y separados para Dios. Amén. Hermoso. Es decir, somos santos no porque actuemos bien. Somos santos en virtud de la posición que tenemos en Jesucristo. Eso es una persona santa. Eso es un creyente santo. Ahora, lo que voy a decirle es muy importante que usted escuche, por favor. Dicho todo esto, hermanos, esto nos muestra una gran verdad a la luz de la palabra de Dios, que en el mundo solo existen dos clases de personas: los que son santos y los que no son santos. Los que son santos, los que somos santos, somos aquellas personas que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestros pecados son perdonados, somos justificados, somos santificados, tenemos derecho a todas las bendiciones y posesiones que tenemos en Cristo Jesús: perdón de pecados, santificación, redención, purificación, regeneración, nueva vida, eternidad, salvación, el cielo. Sin embargo, los que no son santos son aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Son aquellas personas cuyo fin es el infierno, una eternidad sin Dios. Usted puede ser la persona más buena gente en este mundo, que eso no tiene nada que ver con su salvación, con su justificación, con su santificación. Usted puede decir: bueno, yo ayudo a mis papás, yo doy esto, yo hago este otro. De hecho, todas nuestras buenas obras que podamos hacer son para Dios como trapo de inmundicia. Y esta es la verdad. Entendido lo que es un santo, veamos de regreso acá a Efesios capítulo 1. Dice: a los santos y a los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los santos y fieles son la misma persona. Esta palabra fiel viene del griego pistos, que nos da la idea o la connotación de una persona digna de confianza, confiable. De ahí obtenemos la palabra creer, creyente, con la connotación de alguien que ejercita la fe. Por eso la versión en inglés, cuando usted lee en inglés, dice santos y faithful, llenos de fe. Sería lleno de fe. Entonces, un santo es alguien que está lleno de fe, que ejercita esa fe y que por consecuencia es digno de confianza, es fiel. Es decir, la característica de un santo es que es lleno de fe, ejercita esa fe, es fiel. Y esta fe no es algo que usted pueda hacer.
Esta fe no es algo que usted pueda decir, ah, bueno, hoy amanecí y hoy tengo fe. No, eso no existe. La fe usted tiene que entender, amado hermano, amada hermana, que es un don de Dios. Es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, usted no amanece en la mañana y dice, ah, bueno, hoy tengo fe. Eso no existe. O usted no puede decir, bueno, yo declaro que tengo fe. Eso no existe. Eso enseñan en esas iglesias de gracia barata. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Que aunque no lo merecemos, en virtud de Jesucristo y para salvación nuestra, el Señor nos otorga salvación. Nos otorga la fe, perdón. Entonces la fe es un don de Dios para que podamos creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Ese es el propósito de la fe. Y obviamente esta fidelidad en el Señor es consecuencia del hecho de que somos santos. Santos. Y esto nos ayuda a predicar la palabra de Dios, a evangelizar. No solamente con la palabra de Dios, sino también con nuestras palabras, hechos, verdades, acciones, gestos, modo de vida, conducta, dedicación. Eso es una persona fiel. Que gracias a Jesucristo somos nuevas criaturas y no estamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora Cristo vive en mí. Esa es una persona que es santa y que es fiel. Ahora déjeme decirle, estos creyentes a los cuales está escribiendo el apóstol Pablo acá a la iglesia en Efesios, no fueron salvos por haber vivido vidas buenas. ¿Por qué? Porque sabemos que estaban muertos en delitos y pecados, sino porque ellos pusieron su fe en Jesucristo. De la misma manera, aquella persona que quiere estar viva debe de poner su fe en Jesucristo para ser perdonado de sus pecados, limpiado de toda maldad, ser justificado y por ello ser santo. Sin santidad, nadie, escuche bien, nadie verá a Dios. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, hermano, Dios en su misericordia no me da lo que realmente merezco, sino que en su gracia me da lo que no merezco. Esto es Jesucristo en nuestro corazón. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Amén.